Hola, hola, ¿cómo han estado? Yo soy Claudia Baena y este es un nuevo video de A Puerta Cerrada. La semana pasada hablábamos sobre el miedo y les había comentado sobre cómo es que interfería el miedo dentro de los diferentes tipos de personalidades, ¿lo recuerdan? Pero también les comenté que el miedo es un tema que puede alargarse mucho porque hay diferentes tipos de características y formas en las cuales podemos definir al miedo. Además de que ustedes querían que se tocaran temas, pero para tocar estos temas primero debemos de tener en cuenta en sí el tema en general. Vamos a recapitular qué es el miedo, pero ahora añadiendo otro término que también es el temor. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? El miedo es una sensación, como lo había dicho la semana pasada, pero a diferencia del temor, el temor sí tiene que ver con un objeto o situación que para nosotros o esa persona es alarmante. En sí, los dos tipos significan como una alarma biológica, pues porque los dos pueden llevar a distintas reacciones o respuestas corporales. Entonces podremos definir que el miedo viene desde adentro y el temor lo detectamos desde el exterior, lo que nos rodea. Muy bien, hoy vamos a hablar de otros 4 tipos de miedos. Estos no tienen que ver con la personalidad, son diferentes. Primero tenemos el tipo de miedo en el cual nosotros le tenemos a situaciones interpersonales, en las cuales no podemos adaptarnos, que tenemos miedo al rechazo, etc. También tiene, pues sí, este tipo de miedo que ver con la evaluación que tenemos nosotros mismos o que nos hacen las otras personas. El siguiente tipo de miedo tiene que ver ya con la salud, bueno, en sí la enfermedad, la muerte, los procesos quirúrgicos, cicatrices, entre otros tipos de cosas. El tercer tipo de miedo ya tiene que ver con animales o insectos que en sí no toleramos tenerlos alrededor. Y bueno, después tenemos un tipo de miedo con el cual normalmente nos referimos a las fobias, que son los agorafóbicos, que pues sí ya tienen que ver en el exterior, que son factores como que determinan ya el miedo a una circunstancia de una persona, como los lugares cerrados, como el tener muchas personas alrededor y bueno, todo lo que conlleva las fobias. El miedo, pues ya lo había mencionado. El miedo lleva consigo muchas circunstancias, muchas consecuencias. Sabemos que tras el miedo o en sí el factor de fobia, muchas personas comienzan a traer estragos de salud. De aquí vienen las enfermedades mentales o enfermedades alimenticias incluso. Algunas de las más conocidas, pues sí, son los ataques de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos o, como ya lo sabíamos, en cuanto a los trastornos postraumáticos. ¿Cómo es que podemos enfrentar este miedo? Muchas veces vemos en las películas, en los libros que dicen, para superar ese miedo tienes que verlo a la cara y superarlo simplemente, o sea, enfrentarlo. Pero no funciona tan fácil, más si el miedo como tal no sabemos de dónde surge o no podemos describirlo, simplemente está y tampoco podemos arriesgarnos a lanzarnos a esa cosa que nos da pavor. ¿Cómo es que podemos enfrentarlo entonces? El punto principal o el punto de arranque dentro de este enfrentamiento al miedo es identificarlo. ¿Cuál es el miedo que tenemos y cuál es la raíz de ese miedo? Si no lo tenemos identificado, entonces, ¿cómo es que vamos a saber qué es lo que debemos hacer frente? Sí, en sí se puede afrontar el miedo. Ya sabiendo cuál es, sabemos que no podemos huir de ese miedo por siempre. Tenemos que convivir tal vez con ese miedo en nuestra vida cotidiana. Después hay que trabajarlo, es analizar esa situación, por qué se origina el miedo, o más bien, cuál es la función que tiene el miedo dentro de esa situación. Ahora sigue un punto muy importante, que es el cambio. ¿Cómo es que podemos cambiar ese miedo? Viéndolo como una oportunidad de nosotros crecer emocionalmente.
De esta manera, al proponernos superar ese miedo, traeremos una mejor satisfacción cuando lo logremos. Y por último, algo de lo que nadie habla es la psicoterapia. Y es que es un factor fundamentalísimo. Necesitas a alguien que te acompañe dentro de este procedimiento. De esta manera, esta persona se encargará en ayudarnos a adaptarnos para poder superar esa situación por fin. Ahora sí, ya conociendo todos estos puntos, ya podemos dar arranque a las situaciones en sí que nos producen el miedo. Dejaré este video hasta aquí porque ya podemos hablar sobre las situaciones que tenemos bajo llave y a puerta cerrada. Te deseo una bonita semana y nos vemos en el siguiente video. Un saludito a Deli, a Ernesto, a José, a Alec, Júpiter y a Casi. ¡Adiós!